presenta. Quiero saludar con mucho gusto a mi querido Juan Musi, director general de Cifondos. Gracias por estar aquí conmigo, mi querido Juan. Que si llegabas, que si no llegabas, que si... Mira, lo importante, Juan Musi, es tu conocimiento y entender qué está pasando con el tema de la guerra comercial. Y permíteme poner una acotación en este sentido muy importante. El reciente ardor de Trump contra China fue decirle, voy a localizar 200,000 formas, es decir, de los productos que tenemos tú y yo que ver, para a esos meterles 10% de aranceles. Pues, ¿qué quiere este hombre? ¿Reventar el mundo? ¿Qué quiere, Juan Musi? Pues sí, antes que nada una disculpa. Efectivamente iba yo ya camino para allá y tuve un desperfecto técnico. Fíjate que no jaló la tarjetita para llegar por arriba. Pero tú estás bien y tu cuerpazo está bien, ¿verdad? ¿Tú no tienes desperfecto técnico por ningún lado? Core Power de reacción, todo bien, pero pues sí, falló el famoso tag, ya sabes. Una disculpa porque me encanta estar ahí y sabes que siempre hacemos hasta lo imposible por estar contigo. Pero bueno, te cuento, el tema es bien importante porque, déjame decirte, hemos hecho y buscado justificación económica o financiera, qué es lo que persigue el presidente Trump con esta guerra comercial. Y déjame decirte que no la hay, o sea, no hay una viabilidad económica. No tiene ningún sentido, incluso de beneficio para los Estados Unidos. Es de nuevo una forma de presionar y de negociar al purísimo estilo del presidente Trump, muy desagradable, por cierto, de aplastar al adversario, de ponerlo contra las cuerdas. Ahora está arrinconando a los chinos. Es un tema no menor, Fer, porque la verdad es que al final de cuentas los chinos también son grandes financiadores de la deuda norteamericana. Claro. 2 trillones de dólares los financia China, que tiene 3 trillones de dólares en reservas. Es el país más rico del mundo en reservas. El problema también es que los chinos hoy no tienen alternativa para moverle el tapete a Trump, que se lo deberían de hacer, porque nadie te paga hoy la tasa que te ofrece Estados Unidos, por ejemplo, a 10 años el 3%, en dólar norteamericano. Si tú te vas a Europa, tienes que comprar una moneda más volátil que el dólar, que es el euro, o una libra esterlina, pero además los rendimientos no llegan ni siquiera a la mitad de lo que llegan los rendimientos en dólares. Entonces, es una guerra comercial en donde Trump tiene calculado perfectamente bien hasta dónde pueden contestar los chinos, hasta el momento en el que se salgan del huacal. Claro, siempre está también esa posibilidad, pero como tú decías, empezó con 50 billones de dólares a tarifas a productos y bienes chinos, luego volvió a meter un segundo calambrote con 200 billones de dólares, ya va en 250, y déjame decirte que sí, en esta guerra comercial, en esta instancia, pierde más China que Estados Unidos, porque es mucho más lo que exporta China a Estados Unidos que lo que importa China de Estados Unidos. Entonces sí lleva ahorita la peor parte China. ¿Qué está generando con estas tensiones Trump en materia económica? Incertidumbre, volatilidad, desde luego va a perjudicar al consumidor final. El consumidor final vamos a pagar más precio porque va a tener un arancel, cosas que antes no lo tenían. Y además, pues evidentemente está buscando, como te decía yo, arrinconar a China para sentarse a negociar, pero previo ya te está amenazando, ya te está hostigando en este estilo que es tan peculiar del presidente Trump y verdaderamente desagradable. En el Inter, pues los mercados bursátiles están perdiendo mucho valor, las bolsas han estado bajando, esta semana el saldo es muy negativo, hoy otra vez va el Dow Jones bajando 200 puntos por estas preocupaciones.
Y en este marco de incertidumbre y de insensatez de esta guerra comercial, pues se dan también temas muy álgidos como el migratorio, se dan temas muy álgidos como la bronca que trae con Trudeau en Canadá, el saldo pendiente de cerrar un TLC con México. Y si a todo esto además le agregas que hoy tenemos decisión de Banco de México a la 1:00 p.m, en donde creo que van a subir la tasa de interés de 7.50 a 7.75, y pues también en casi o menos 11 días, ¿no? Me parece ya para las elecciones en México, ¿no? Entonces es un entorno complicado, pero a final de cuentas yo te dejo con esta reflexión. El comercio sigue, el mundo al final, como lo entendemos, la mayoría es como va a seguir y va a prevalecer. El mundo como lo entiende Trump no tiene vigencia, no tiene justificación, no tiene rumbo, y Trump está actuando para la base de votantes que él tiene, que se queda muy contenta de oír tonterías como que le estoy imponiendo tarifas a los chinos, como les prometí para generar empleo y industria en Estados Unidos, pero es gente que, con todo el perdón, no tienen los conocimientos ni la educación, es gente ignorante que votó y apoyó al presidente Trump y que cree que el presidente Trump está haciendo esto por su beneficio, sin ir más a detalle y más a profundidad, sabiendo que esto daña a todo mundo, incluidos a ellos. Hay elecciones en noviembre, intermedias en Estados Unidos, y pues quizás con fines políticos y electorales, pues el presidente Trump está actuando para esta base de votantes, en donde, te repito, la justificación económica o la justificación financiera no existe. Pierde todo mundo, es una insensatez y es una estrategia de bajo mundo de Trump de arrinconar a los chinos y presionarlos para que haya un mejor acuerdo, ¿no? Pero como te decía, el comercio sigue, Fer, el comercio internacional sigue, el Telecan, como lo conocemos, también sigue, y por eso es que ahorita que termine el comentario le voy a pasar la llamada a Ingrid Parra, nuestra directora de Comercio Internacional, pues para hablar de un tema que tiene que ver con el comercio internacional y cartas de crédito. Pues ahí el asunto, mi querido Juan Musi, me quedo con muchas dudas, pero bueno, ya estarás pronto aquí en los micrófonos para poder saldar estas dudas. Mira, una de ellas, antes de pasar con Ingrid, es ¿cómo nos perjudica a México este tema? Si bien el dólar hoy está en 20.35. Bueno, pues amanecimos mejor. Sí, el porque tipo llegó a 21.10 por ahí. Entonces, bueno, amanecimos mejor. Bueno, es una buena noticia. Los flujos de extranjeros en estos últimos días han sido positivos. O sea, así como se nos salió en el primer trimestre del año 8,000 millones de dólares, los flujos en estos últimos días, o sea, ha venido inversión, sobre todo de norteamericanos, a México, a pesar de que estamos a 11 días de las elecciones y a pesar de que más hostil el clima de negociación del Tratado de Libre Comercio no puede ser, ¿no? ¿Qué estarán viendo a futuro? Pues que quizás, a pesar de las elecciones, a pesar de Trump, pues están viendo que las cosas se van a acomodar y se van a acomodar mejor para México, ¿no? Y por eso el dólar hoy está en 20.35. Si además el Banco de México a la 1:00 sube la tasa de interés, yo creo que vamos a anclar un poquito más todavía el tipo de cambio y pudiera incluso bajarse otros 10 o 15 centavos. Bueno, pero pues sí ahí nos perjudica la guerra comercial. Al final sí nos perjudica, pues porque está entorpeciendo todo este proceso de negociación del Telecan y porque hay tarifas en acero y aluminio que antes no había. Entonces al final, pues claro que nos perjudica también. No, muchísimo. Bueno, una cuestión que nos interesa a todos. ¿Es posible que en algún momento empiece a haber desabasto de ciertos productos en México? No en este punto. Qué bueno. Lo que sí es posible es empezar a ver en ciertos productos un alza de precios y que esa alza de precios sea inflacionaria y que eso obligue al Banco de México a ser más agresivo. Y cuando el Banco de México es más agresivo para combatir a la inflación, encarece el costo del crédito. Y eso nos duele mucho porque tenemos que pagar más intereses por la deuda que hemos ya contratado internamente y externamente. Y también a los empresarios y a las empresas, pues porque tienen que pagar más tasa por sus créditos. Bueno, pues ahí la información, y pasando con Ingrid Parra, subdirectora de Comercio Exterior, ¿qué producto ofreces pues de comercio exterior por parte de Cibanco? ¿Qué nos pones en la mesa, por favor?
Mira, Fer, sí, nosotros tenemos cartas de crédito. Estas cartas de crédito son garantías de pago y estas garantías de pago pueden ser se establecen términos y condiciones entre proveedor y comprador, y lo que sucede es que, bueno, protegiéndonos un poquito de este tema de paridad cambiaria, las mismas cartas de crédito pueden incluir incluso coberturas. Estas coberturas lo que pueden hacer acompañando a estos instrumentos financieros es que te fijan el tipo de cambio. Entonces, al momento en que tú negocias con quien te está vendiendo, lo que sucede es que tú ya tienes establecido cuánto vas a pagar al final. Entonces, estas cartas de crédito pueden ser a 60, 90, hasta 120 o 180 días, pero para el que está importando le queda completamente transparente que cuando termine la carta de crédito se dará el costo que él estableció con quien le está surtiendo el producto, ¿no? Además de garantizar, bueno, la calidad de lo que le está llegando a quien importa. ¿Dónde podemos comunicarnos? ¿Quién nos da más información, Ingrid Parra, al respecto? Mira, se pueden comunicar aquí con nosotros al 1100-1586. 1100-1586. Gracias, Ingrid. Juan Musi, te mando un abrazo con mucho cariño. Cuídate próximo jueves aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Te parece? Igualmente, claro que sí. Un saludo con mucho cariño a ti y a todos los que nos escuchan, Fer. Gracias, mi querido Juan Musi. Hacemos una pausa. Les digo, miren, se los escribí de broma hace tiempo cuando empezó a meterle el asunto de los aranceles a la onda automotriz en México. Le dije, ¿por qué no le metemos aranceles a la marihuana? ¿Y por qué no le metemos aranceles a la droga que le mandamos? Para que se vuelva bien pinche loca la gente en Estados Unidos de no tener que meterse. Y verán si no se está quieto. Digo, ya es irreverente lo que estoy diciendo, pero qué bárbaro, no se vale, caray. Pausa, volvemos.